En los días antiguos, cuando la tierra aún guardaba el eco de los pasos de los patriarcas, y el cielo parecía más cercano a los hombres, vivía Abraham, llamado por Dios desde Ur de los Caldeos, para convertirse en padre de naciones. Dios le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. Sin embargo, los años pasaban y su tienda seguía silenciosa. Sara, su esposa, envejecía sin hijos. La promesa parecía lejana. El cuerpo se debilitaba. La esperanza luchaba contra el tiempo. Abraham miraba el cielo cada noche, contando estrellas imposibles de contar, preguntándose cómo se cumpliría aquella palabra divina si su casa seguía vacía. Fue entonces cuando la impaciencia humana entró en escena. Sara, al ver que su vientre no daba fruto, tomó una decisión nacida del dolor y del temor. Tenía una sierva egipcia llamada Agar-la, llevó ante Abraham y dijo que quizá por medio de ella se cumpliría la promesa. No fue rebeldía contra Dios, sino desesperación. El silencio de los años había pesado más que la fe. Abraham aceptó y Agar concibió. Desde ese momento, algo cambió en la tienda patriarcal. Agar, al verse encinta, comenzó a mirarse distinta. Ya no era solo sierva, era madre del hijo de Abraham. Y Sara lo sintió como una herida abierta. El orgullo nació, el desprecio se levantó y la paz se quebró. Las tensiones crecieron como espinas en el desierto. Las palabras se volvieron duras. La mirada se volvió fría. Sara humilló a Agar y Agar huyó. Se internó sola en el desierto, con el vientre cargado y el corazón roto. Bajo el sol ardiente, cuando ya no podía más, se detuvo junto a una fuente de agua. Allí ocurrió algo que marcaría la historia para siempre. Un mensajero del cielo se apareció ante ella. No vino con reproche, sino con destino. Le dijo que su hijo viviría, que no moriría en el desierto, que sería llamado Ismael, que significa Dios escucha. Porque Dios había oído su aflicción. Le anunció que su hijo sería como un asno salvaje entre los hombres, libre, fuerte, indomable. Viviría frente a todos sus hermanos. Su descendencia sería numerosa. Agar volvió a la tienda de Abraham con una revelación en su corazón. Y así nació Ismael, el primer hijo de Abraham, el niño del desierto, el hijo del error humano, pero también del propósito divino. Durante años, Ismael creció bajo la sombra de Abraham, jugaba entre las tiendas, aprendía a caminar por la arena, miraba a su padre con admiración. Era el heredero visible, el único hijo, la esperanza tangible, pero el cielo aún no había terminado su obra. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ocurrió lo imposible. El vientre muerto fue visitado por la vida. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La risa llenó la tienda. El milagro había llegado, pero con él llegó también la división. 2 hijos han 2 destinos. 2 pactos diferentes. Ismael ya no era el único. Ya no era el centro. El niño de la promesa desplazaba al niño del desierto. Con el paso del tiempo, la tensión volvió a crecer. Sara vio a Ismael jugar con Isaac, y en su corazón nació el temor. No quería que el hijo de la sierva compartiera la herencia con su hijo. Pidió a Abraham algo doloroso, aunque expulsara a Agar y a Ismael. Abraham se entristeció profundamente. Ismael también era su hijo, sangre de su sangre. Pero Dios habló de nuevo y le dijo que escuchara a Sara, porque el pacto sería establecido con Isaac, aunque Ismael también tendría su propio destino y su propia nación. Una mañana, Abraham preparó pan y un odre de agua. Los entregó a Agar. Tomó a Ismael de la mano y los despidió. No hubo palabras largas, no hubo ceremonia, solo lágrimas silenciosas. Agar caminó hacia el desierto de Beerseba. El sol caía con furia. El agua se agotó, el niño desfalleció. Ella lo dejó bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. El llanto subió al cielo y Dios escuchó. Un ángel volvió a aparecer. Le mostró un pozo de agua y salvó al niño. Renovó la promesa en Ismael. Viviría, crecería, sería nación grande. El muchacho se convirtió en arquero. Aprendió a vivir entre dunas y montañas.
Tomó esposa egipcia, fundó linajes. Su nombre se extendió por los caminos del desierto. Ismael no fue el hijo del pacto, pero sí el hijo preservado por la misericordia. No heredó Canaán, pero heredó supervivencia. No heredó la promesa mesiánica, pero heredó una nación. No vivió en tiendas de promesa, sino en tiendas de libertad. Mientras Isaac heredaba la tierra prometida, Ismael heredaba el viento, la arena y el fuego del sol. Dos hijos del mismo padre, dos historias distintas, dos destinos que marcarían siglos de conflicto y de identidad. Y así comenzó la larga sombra de Ismael sobre la historia humana. Ismael creció bajo un cielo abierto y sin murallas. No tuvo ciudad ni palacio, sino arena y horizonte. El desierto fue su escuela y el silencio su maestro. Aprendió a leer las señales del viento, a reconocer las huellas en la tierra, a vivir de la caza y del movimiento. Su arco se convirtió en su compañero, y su mirada se volvió dura como la roca que lo rodeaba. Agar le habló desde niño del Dios que los había salvado junto al pozo. Le contó cómo un mensajero del cielo había pronunciado su nombre antes de que naciera. Le dijo que no era un abandonado, sino un elegido para sobrevivir. Así, Ismael creció sabiendo que su vida no había sido casualidad, sino respuesta a un clamor. Con los años, tomó esposa de Egipto, la tierra de su madre. De su vientre nacieron 12 hijos, príncipes de tribus que poblaron los territorios desde Javela hasta Shur, cerca de la frontera de Egipto. Cada uno levantó su tienda, su clan y su nombre. La promesa se cumplió en Ismael. Se convirtió en padre de una gran nación. Sus hijos fueron hombres del camino, comerciantes, pastores y guerreros. Viajaban entre oasis y rutas antiguas. Sus caravanas cruzaban desiertos llevando especias, oro y telas. Eran libres, pero también orgullosos. Vivían frente a sus hermanos, tal como había sido dicho, ni sometidos, ni sometiendo del todo, siempre en tensión. Mientras tanto, Isaac crecía en la tierra prometida, rodeado de promesas, altares y bendiciones. Dos mundos surgían del mismo padre. Uno heredaba la herencia espiritual, el otro heredaba la supervivencia. A uno se asentaba, el otro vagaba. Pero aunque sus caminos se separaron, sus historias nunca dejaron de cruzarse. Pasaron los años, y Abraham envejeció. El patriarca murió lleno de días. Algo sorprendente ocurrió entonces a Isaac e Ismael se reunieron para sepultarlo juntos en la cueva de Macpela. Por un momento, los dos hermanos estuvieron lado a lado ante la tumba del padre que los había amado a ambos. No hubo relato de pelea, no hubo palabras de reproche, solo el peso de la historia compartida. Después de eso, cada uno volvió a su destino. Isaac continuó la línea del pacto. Ismael continuó la línea del desierto, pero la rivalidad silenciosa quedó sembrada. Con el paso de las generaciones, los descendientes de Ismael se convirtieron en pueblos fuertes y numerosos. Nombres como Nebayet, Sedar, Dumá y Tema se levantaron como tribus reconocidas. Sus campamentos se extendieron por Arabia. Sus tiendas se multiplicaron como estrellas sobre la arena, y sin embargo, sobre ellos pesaba una identidad marcada por el origen. Eran hijos del rechazo, pero también hijos de la promesa secundaria. No fueron olvidados por Dios, pero no caminaron bajo el mismo pacto que Isaac. Esa diferencia sembró siglos de incomprensión. Los hijos de Isaac, llamados israelitas, heredaron la ley, los profetas y el templo. Los hijos de Ismael heredaron el desierto, la guerra y las rutas comerciales. Ambos clamaban al mismo Dios de Abraham. Ambos recordaban al mismo Padre, pero sus caminos no se reconciliaron. A lo largo de la historia bíblica, los ismaelitas aparecen como comerciantes que compraron a José y lo llevaron a Egipto. Sin saberlo, fueron parte del plan que salvaría a Israel del hambre. El hijo del desierto fue instrumento para preservar al hijo de la promesa. Así, sin comprenderlo, los descendientes de Ismael ayudaron al cumplimiento del destino de Isaac. Pero también hubo enfrentamientos. Las tribus lucharon por territorios, por agua, por paso. El desierto no perdona. Y la herencia de Ismael fue vivir en constante movimiento y tensión. Su identidad se forjó en la resistencia. Mientras los descendientes de Isaac construían ciudades y templos, los de Ismael
construían caravanas y caminos. Mientras unos escribían leyes, los otros transmitían historias de padre en padre. Mientras unos levantaban muros, los otros levantaban tiendas. Dos herencias, dos culturas, un mismo origen. Con el tiempo, el nombre de Ismael se volvió símbolo de pueblos árabes antiguos. Su linaje se expandió por vastas regiones. Y aunque la Biblia centra su relato en Israel, nunca niega la grandeza de la descendencia de Ismael. Dios había dicho: yo lo haré una gran nación, y así fue. Pero junto a la bendición vino el conflicto, porque la historia de Ismael es también la historia de un hijo nacido de la prisa humana, no de la maldad, sino del temor, no de la rebelión, sino de la duda. Su vida se convirtió en una lección eterna cuando el ser humano intenta cumplir las promesas de Dios por sus propias fuerzas. Nace en caminos que no estaban previstos, pero que Dios aún gobierna. Ismael no fue un error que Dios desechó, fue un camino que Dios sostuvo, y su sombra se extendió por siglos. El hijo del desierto se convirtió en padre de pueblos. El hijo de la promesa se convirtió en padre de Israel. Y la historia del mundo quedó marcada por aquella separación ocurrida en una mañana silenciosa. Cuando Abraham entregó pan y agua a Agar, 2 hijos salieron de la tienda, uno hacia Canaán, otro hacia el desierto, ambos bajo el mismo cielo. Y así, la historia de Ismael continuó creciendo en silencio, como arena llevada por el viento, esperando su lugar en el gran relato del destino humano. El tiempo siguió su curso como un río silencioso. Las generaciones nacieron y murieron, y los nombres de Ismael y de Isaac comenzaron a transformarse en pueblos, en culturas, en memorias transmitidas alrededor del fuego y bajo el cielo estrellado. Ismael ya no era solo un hombre, era un linaje, era un símbolo, era una historia viva caminando sobre la arena. Sus hijos crecieron escuchando la historia del pozo en el desierto, del ángel que habló a Agar, del Dios que no abandonó al niño condenado a morir. Aquella narración se convirtió en la identidad de su pueblo. No eran herederos de templos, sino herederos de supervivencia. No eran constructores de ciudades sagradas, sino guardianes del camino. Aprendieron a leer el desierto como otros leían pergaminos. Aprendieron que la vida dependía del agua, del cielo y del movimiento. La fe se mezcló con la resistencia, la espiritualidad se mezcló con la dureza. Mientras tanto, el linaje de Isaac avanzaba por otro rumbo. Jacob, su hijo, se convirtió en Israel. Sus descendientes fueron esclavos en Egipto, liberados por Moisés, guiados por profetas y reyes. El pacto tomó forma escrita, la ley se levantó como muro. El templo se convirtió en centro del mundo espiritual. 2 herencias del mismo padre tomaban caminos cada vez más distantes, pero el recuerdo de Ismael nunca desapareció. En los relatos de Israel, los hijos del desierto eran vistos como hermanos lejanos, a veces enemigos, a veces aliados, pero siempre parte del mismo origen. La Escritura no los borra, los menciona, los nombranlos. Reconoce, eran la otra rama del árbol de Abraham, y como todo árbol dividido, sus ramas crecieron en direcciones opuestas. Con el paso de los siglos, la herida original se volvió más profunda. No era solo una separación familiar, era una separación de destino. Una promesa fue canalizada por Isaac. Otra promesa fue dada a Ismael, distinta, pero real. La historia comenzó a cargar con esa tensión. Cuando los descendientes de Isaac hablaban de elección, los de Ismael hablaban de libertad. Cuando unos hablaban de tierra prometida, los otros hablaban de horizonte abierto. Cuando unos hablaban de altar, los otros hablaban de cielo. Ambos hablaban del Dios de Abraham, pero lo recordaban de forma diferente. Así nació una rivalidad invisible, que no siempre se expresó con espadas, sino con identidades. Ismael se convirtió en el símbolo del hijo no elegido para el pacto, pero sí elegido para la vida. Un pueblo que no fue borrado, sino multiplicado. Un linaje que no tuvo templo, pero tuvo historia. Muchos siglos después, nuevos relatos nacerían en tierras áridas. Historias de revelación, de fe, de obediencia. Y los descendientes de Ismael volverían a ocupar un lugar central
en el escenario espiritual del mundo. Pero esa es otra historia. Por ahora, el legado de Ismael se consolidaba como el de un pueblo que nunca fue destruido, aunque fue apartado, como el de una promesa que no fue la principal, pero sí poderosa. Ismael murió anciano, rodeado por sus hijos. La Biblia dice que fue reunido con su pueblo. No murió como rechazado, sino como patriarca. No murió como olvidado, sino como fundador. Y así, el hijo del desierto cerró sus ojos bajo el mismo cielo que había visto de niño, cuando casi muere de sed. La vida de Ismael quedó grabada como una enseñanza eterna. Dios no abandona a los hijos nacidos de la debilidad humana. Dios no borra a quienes nacen fuera del plan ideal. Dios transforma incluso los errores en historia. Ismael fue fruto de la prisa, pero también de la misericordia. Fue consecuencia de la duda, pero también del cuidado divino. Su destino no fue pequeño, fue grande, aunque diferente. Mientras Isaac llevaba la línea mesiánica, Ismael llevaba la línea de los pueblos del desierto, ambos necesarios para comprender la complejidad del plan divino. Y así, la herencia de Ismael se convirtió en un espejo de la humanidad, un camino forjado entre promesa y dolor, entre rechazo y protección, entre distancia y propósito. La historia no terminó con el Apenajus Comenzabao, porque su linaje cruzaría imperios, religiones, guerras y alianzas. Su nombre sería recordado no solo como hijo de Abraham, sino como raíz de naciones enteras. El hijo que fue expulsado se convirtió en padre de multitudes. El niño que lloró bajo un arbusto levantó pueblos enteros. El abandonado fue preservado por el cielo. Y así, la historia de Ismael siguió caminando por los siglos, como caravana eterna bajo el sol, llevando consigo la memoria de un Dios que escucha incluso cuando la esperanza parece morir. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si un día, al despertar, todo tu mundo hubiera desaparecido? No estoy hablando de una película de ciencia ficción, sino de una historia real. Una historia que te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la supervivencia y la voluntad humana. Esta es la impactante historia de Ismael. Imaginen esto, en un pequeño pueblo pesquero, acurrucado en una costa remota, donde la vida transcurre al ritmo de las mareas. Aquí creció Ismael. Desde niño, el mar no era solo su patio de recreo, era su maestro, su sustento y su futuro. Aprendió a leer las nubes, a entender el lenguaje de las olas y a conocer cada rincón de la bahía como la palma de su mano. Su vida era sencilla, predecible, llena de risas compartidas con su familia y amigos. Su sueño era simple en seguir los pasos de su padre y su abuelo, ser el mejor pescador que el pueblo hubiera visto jamás. Una mañana, Ismael se despidió de su esposa, besó la frente de su pequeña hija y se hizo a la mar, como cualquier otro día. El cielo era de un azul perfecto, el sol brillaba con fuerza y una brisa suave prometía una jornada tranquila y productiva. Pero el océano, como bien saben los que viven de él, es tan generoso como impredecible. Aumejía Utagji, sin previo aviso, el cielo se oscureció. Las nubes, antes blancas y esponjosas, se tornaron de un gris amenazante. El viento comenzó a aullar con una furia que Ismael nunca había presenciado. Lo que siguió fue un caos indescriptible. Una tormenta de proporciones bíblicas se desató sobre el Anolas. Monstruosas, tan altas como edificios, se estrellaban contra su pequeño barco de pesca, lanzándolo de un lado a otro como un juguete. Ismael luchó con todas sus fuerzas, aferrándose al timón, peleando contra la furia de la naturaleza con la desesperación de un hombre que tiene todo por perder. Pero la lucha fue desigual. Una ola colosal, más grande que todas las demás, se levantó ante él y lo engulló por completo. El mundo se volvió oscuridad, agua y silencio. Cuando Ismael despertó, la tormenta había pasado. El sol volvía a brillar. Pero el mundo que conocía ya no existía. Se encontró a la deriva, aferrado a un trozo de madera de lo que antes era su barco. A su alrededor, solo el inmenso y solitario océano. No había tierra a la vista, ni otros barcos, ni señales de vida. Solo él y la inmensidad azul. El pánico inicial dio paso a una determinación helada. Tenía que sobrevivir por su esposa, por su hija
Tenía que volver a casa. Los días se convirtieron en una tortura interminable. El sol abrasador quemaba su piel durante el día, y el frío de la noche lo calaba hasta los huesos. El hambre y la sed se convirtieron en sus compañeros constantes. Un dolor agudo que nunca lo abandonaba. La desesperación era un enemigo tan peligroso como el propio océano. Las alucinaciones comenzaron a visitarlo. Veía el rostro sonriente de su hija en las nubes. Escuchaba la voz de su esposa en el murmullo de las olas. A veces, la tentación de dejarse llevar, de rendirse y hundirse en el olvido, era casi insoportable. Pero entonces, en sus momentos más oscuros, algo extraordinario sucedía. Un recuerdo, una imagen, un sentimiento, lo anclaba de nuevo a la realidad. Recordaba la promesa que le hizo a su hija de construirle una casa de muñecas. Recordaba el sabor del café que su esposa le preparaba cada mañana. Esos pequeños detalles, esos fragmentos de una vida que parecía tan lejana, se convirtieron en sus salvavidas. Se repetía sus nombres una y otra vez, como un mantra, como un escudo contra la locura. Ismael comenzó a usar todo lo que el mar le ofrecía. Aprendió a pescar con sus propias manos, a recoger el agua de lluvia en trozos de plástico que flotaban a su lado. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se negaba a romperse. Pasaron semanas, o tal vez meses. El tiempo había perdido todo su significado. Un día, cuando sus fuerzas estaban a punto de agotarse por completo, vio algo en el horizonte. Al principio, pensó que era otra alucinación, un truco cruel de su mente agotada, pero la mancha oscura siguió creciendo, haciéndose más nítida. Era tierra en una isla. Con la última pizca de energía que le quedaba, comenzó a remar con sus manos, impulsado por una oleada de adrenalina y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Al llegar a la orilla, se derrumbó sobre la arena, exhausto pero vivo. La isla era pequeña, deshabitada, pero llena de vida. Había cocos, frutas y agua fresca. Por primera vez en una eternidad, no tenía que luchar por su próxima comida o su próximo sorbo de agua. Pero la soledad seguía siendo su compañera. No tenía forma de comunicarse con el exterior. No sabía si alguna vez sería rescatado. Construyó un refugio rudimentario. Aprendió a hacer fuego. Y cada día subía al punto más alto de la isla, oteando el horizonte en busca de un barco, de una señal de salvación. Pasó un año entero en esa isla. Un año de soledad, de reflexión, de conexión con la naturaleza, de una forma que nunca antes había experimentado. Aprendió a vivir con lo mínimo, a apreciar la belleza de un amanecer, el sonido de los pájaros. Pero la esperanza de volver a casa nunca murió. Siguió manteniendo una fogata encendida, día y noche, una señal de humo para un mundo que quizás ya lo había olvidado. Y entonces, un día, el milagro ocurrió. Un pequeño avión de investigación que se había desviado de su ruta vio el humo. Horas después, un barco de rescate apareció en el horizonte. Cuando los rescatistas llegaron a la orilla, encontraron a un hombre demacrado, con la piel curtida por el sol y una barba larga, pero con una mirada llena de una luz inquebrantable. Era Ismael. El regreso a la civilización fue un shock. El mundo había seguido sin Elan, pero la noticia de su supervivencia se extendió como la pólvora, convirtiéndolo en una leyenda. El momento más esperado, sin embargo, fue el reencuentro con su familia. Imaginen la escena en su esposa y su hija, que lo habían llorado y dado por muerto, que habían intentado seguir adelante con un agujero en el corazón. Lo ven aparecer en la puerta. Las lágrimas, los abrazos, la incredulidad y la alegría desbordante. Un momento tan poderoso que las palabras apenas pueden describirlo. Su hija, que era una bebé cuando se fue, ahora era una niña que apenas lo reconocía. Pero el amor de un padre es un lenguaje universal. La historia de Ismael no es solo una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Es un testimonio del poder del espíritu humano, de la fuerza del amor y de la importancia de no perder nunca la esperanza. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando sentimos que todo está perdido, hay una fuerza dentro de nosotros que puede guiarnos de vuelta a la luz. Nos recuerda valorar las cosas simples de la vida: un abrazo, una conversación, un amanecer. Porque, ¿cómo aprendió Ismael? De la manera más dura. Esos son los verdaderos tesoros. Su vida, por supuesto, nunca volvió a ser la misma. Ya no era solo un pescador.
Era un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había regresado. Se convirtió en una fuente de inspiración para su comunidad y para el mundo. Compartió su historia no para buscar fama, sino para recordarnos a todos la increíble resiliencia que poseemos. Nos recuerda que mientras haya un porqué para vivir, podemos soportar casi cualquier cómo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. La historia de Ismael nos deja una pregunta profunda. ¿Qué es lo que te ancla a ti? ¿Qué es lo que te daría la fuerza para seguir luchando cuando todo parece perdido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que te hará reflexionar. Hasta la próxima.